Muy buenas, Dani. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás? Muy bien, Íñigo, pues encantado de poder estar aquí contigo y bueno, lo que pueda compartir contigo y hasta donde pueda llegar, pues encantado de hablar sobre la neurología, que es un poquito lo que me apasiona en el mundo del entrenamiento. Qué guay, Dani. Pues eso, yo estoy encantado de tratar el podcast para hablar de uno de los temas pues, que hoy en día se escucha mucho, que es el sistema nervioso, la neurología. Tenéis un Mm. proyecto muy chulo en Instagram, que yo es como te conocí a ti. Así que para la gente que no te conozca, me gustaría un poquito que te presentes, quién eres, a qué te dedicas y cuál es vuestro proyecto principal. Muy bien, pues bueno, como decía, mi nombre es Daniel Gama, soy entrenador desde ya hace muchos años, ya tengo una edad un poquito importante. Y bueno, pues desde hace unos años me vengo volcando en un enfoque más neurocentrista, por así decirlo, dentro del mundo de la redactación principalmente, que es el abordaje que más suelo hacer diariamente. Y bueno, como medio para dar a conocer cómo trabajo, pues creé la cuenta esta de Homo Plasticus, y bueno, pues desde hace varios meses pues intento pues, promover ese tipo de contenido, ver qué tipo de aporte puede generar el sistema nervioso al movimiento, que es un poco lo que nos trae a nosotros como entrenadores. Y bueno, la verdad que contento de la aceptación que está teniendo y del interés que está mostrando la gente en conocer ese método de trabajo. Qué guay, Dani, sí, porque encima ya he visto que estáis hasta dando formaciones, es una pasada. Y me gustaría un poco que cuentes cómo empezaste a lo mejor en este mundo de la neurología, del sistema nervioso, porque a veces a lo mejor la gente que ve vuestra cuenta pues ve unos ejercicios muy extraños, movimientos muy complejos que a lo mejor desde fuera no se entienden y que tendrán su lógica, que como hoy veremos en el podcast, pero me gustaría un poco que cuentes pues cómo empezaste o por qué te interesaste en la neurología o en el sistema nervioso. Sí, pues ya te digo, principalmente porque veía que un enfoque puramente mecánico pues se quedaba algo lejos, sobre todo en personas pues, que venían con déficit de larga duración en su movimiento o encontrábamos algunas alteraciones en su movimiento de alguna manera. Y bueno, ya te digo, estudiando un poquito y tratando de aplicar esos conceptos teniendo como eje principal el sistema nervioso, pues vamos creando una serie de valoraciones que de alguna manera determinan qué estructuras neuronales pueden estar en déficit, y a partir de ahí pues vamos creando estímulos, ¿vale? Porque al final sí pienso que más que movimientos en sí mismos, pues tenemos que aportar ciertos estímulos que potencien o faciliten que cierta estructura a nivel neuromecánico, por supuesto sin perder de vista ese enfoque mecánico, pero sí que me pueden aportar pues, algo más, algo más. Entonces, bueno, básicamente lo vamos determinando así. Sí es verdad que lo tenemos ya, digamos, muy protocolizado en el modo en cómo vamos detectando errores y cómo vamos aplicando y apilando estímulos para que bueno, el sistema nervioso esté lo más facilitado para, en definitiva, crear una respuesta motora pues, lo más eficiente posible. Dani, para la gente a lo mejor que somos entrenadores, que hemos salido de la carrera y no nos han dado este tipo de cosas, me gustaría que cuentes por qué la neurología es importante, ya sea en la salud o el rendimiento, o por qué tenemos que darle esta importancia a nuestro ámbito de trabajo para el que no lo conoce. Sí, es verdad. Bueno, yo no sé en tu caso, pero yo donde estudié la carrera, pues sí que bueno, prácticamente no vimos sistema nervioso. Entonces, Mm. pues cuando empecé a meterme un poco en ese mundillo, sí que necesitas, pues, digamos, una base neuroanatómica que tienes que conocer, y esto te lleva a saber qué funciones esconden estas áreas neuronales. Mm. Entonces, aunque parezca que es una cosa un poco abstracta y que al final se componen de neuronas simplemente, pues podemos ver que sí que aporta mucho más. Es decir, que nosotros activemos ciertas vías, potenciará que ciertas estructuras corporales o ciertas zonas estén más facilitadas a trabajar de una determinada manera o de otra. Por lo tanto, creo que es fundamental tener conocimiento
del sistema nervioso y sobre todo saber aplicarlo, porque al final nosotros, como te decía, pues tenemos que añadir estímulos a la persona con la que trabajamos para que se mueva de una determinada manera. Entonces sí que creo que es algo obligatorio y que poco a poco la profesión del ejercicio en sí, tanto entrenadores como fisioterapeutas, pues deben al menos de contemplarla y saber interpretarla para poder aplicarla correctamente. Y dentro de la salud o el rendimiento, de manera específica, ¿dónde verías tú que encaja? A lo mejor alguien que trabaje con dolor, con población general. Por ejemplo, ¿cómo ves tú que puede encajar este tipo de trabajos? Sí. Yo creo que encaja en todo el público, puesto que al final tenemos que entender que la persona que está delante nuestra, sea una persona, no sé, sea mi abuela o sea el deportista, tenemos que tratar de trabajarlo como si fuese un atleta. Nosotros pretendemos mejorar su rendimiento, ya sea para sus actividades del día a día o para su competencia deportiva. Por lo tanto, el abordar o tener una visión más amplia de nuestro cuerpo, siempre y cuando tengamos en cuenta el sistema nervioso, puede, puede mejorar el rendimiento en cualquier dirección, ya sea en la disminución del dolor o en la mejora de la eficiencia motora. Entonces, bueno, hay estructuras, por ejemplo, que dentro del mundo deportivo son, creo yo, muy importantes, como el sistema vestibular o estructuras como el cerebelo, que aportan mucho a nivel de coordinación, precisión. El lóbulo frontal también sabemos que interviene mucho en tareas de complejidad, variabilidad, de toma de decisión, de atención selectiva a diferentes estímulos. Por lo tanto, yo creo que un entorno deportivo es clave y la persona de día a día, pues también, ¿vale? Entonces, pues, creo que es fundamental aplicarlo tanto en un sentido como en otro, por supuesto. Sí, yo creo que al final son estímulos que al cuerpo le mejoran, ya sea uno desde alimentación, desde el descanso y otro tipo de estímulos como los que trabajáis vosotros a nivel del sistema nervioso, que también son útiles y al final lo enriquecen y lo que hacen es optimizar ese funcionamiento del cuerpo y sistema nervioso, que es lo Claro, que queremos todos al final. por supuesto, por supuesto. Mm. Al fin y Dentro al cabo, de... ya te digo. Sí, sí, te decía que al fin y al cabo, si tú entiendes que la persona que tiene delante tuya es un atleta, así a grosso modo, pues tú al final pretendes mejorar su rendimiento. Qué guay. Ya sea para, no sé, para coger una caja del suelo o para hacer un sprint de 100 metros. Qué guay. Ujú. Dentro de esto, de vuestro sistema de trabajo, Dani, me gustaría un poco que lo comentes. ¿Cómo lo organizáis? ¿Cómo lo trabajáis el sistema de Homo Plasticus? ¿Cómo es vuestro enfoque de trabajo de manera general? Pues bien, nosotros atendemos principalmente a, pues, digamos, a cómo la persona recibe la información que nosotros aportamos a nivel sensorio-motor. Entonces, pues hacemos una serie de tests donde vemos cómo responde de manera cortical y subcortical ante estímulos sensoriales y motores. Entonces, establecemos cuáles son los inputs que favorecen o facilitan la respuesta motora y eso entendemos que mejora un procesamiento y una interpretación por parte del sistema nervioso central. Entonces, si ese entorno está facilitado, obtendremos una decisión por parte del sistema nervioso pues lo más optimizada posible, que al fin y al cabo es la respuesta motora que buscamos como entrenadores o fisioterapeutas. Entonces, en base a esa interpretación un poco simplista de cómo nuestro organismo se alimenta, pues generamos eso, una serie de test, ya te digo, a nivel sensorio-motor. Luego también recogemos mucha información a través del patrón de la marcha, puesto que entendemos que es un biomarcador que tenemos bastante automatizado y por tanto podemos recoger mucha información de cómo nos movemos por el mundo y esto nos lleva a determinar qué posibles estructuras neuronales pueden estar en déficit. Ya una vez ahí sí que testeamos un poquito de manera más específica para finalmente determinar qué tipo de estímulos o movimientos podemos aportar a ese organismo en concreto.
Interesante. Y dentro de esto, ¿cómo encaja o cómo veis vosotros la jerarquía neuronal? ¿Cómo organizáis vosotros un poquito vuestro trabajo? Sí, pues ya te digo, normalmente creo que como entrenadores caemos en la trampa, o quizás sea un poco por desconocimiento también, o cómo entendemos nosotros el movimiento, que damos mucha importancia al trabajo propioceptivo. Es verdad que al final, como entrenadores, eso, tendemos a trabajar mucho a través de la contracción muscular, de la movilidad articular, de en fin, ese tipo de estímulos. Y perdemos un poco de vista esa jerarquía neuronal que bien se sabe que bien, o sea, tiene otras prioridades. Sabemos que, por ejemplo, el sistema visual es el que mayor aporte da al organismo. Sí, sabemos que a través de la visión pues captamos muchísima información, principalmente del entorno, y es de vital importancia saber trabajarla, evaluarla, por supuesto, correctamente, y dar ese tipo de estímulo también. Lo mismo pasa con la información vestibular. Digamos que nuestros núcleos vestibulares serían realmente como nuestros GPS, ¿no? Nos informan realmente de dónde nos encontramos en el mundo, a qué velocidad nos movemos, hacia dónde nos tenemos que dirigir y en qué grados de movimiento. Por lo tanto, trabajar esa anatomía de manera adecuada también puede ayudar a que, no sé, a nivel postural nos encontramos mejor, nos desplacemos más rápido, seamos más ágiles, y eso a su vez repercutirá directamente sobre el sistema propioceptivo. Entonces, en esa jerarquía, tal y como la trabajamos nosotros, sí que damos importancia o más importancia al sistema vestibular, en segundo lugar, o sea, perdón, al sistema visual, en segundo lugar al sistema vestibular, para que a nivel propioceptivo seamos más potentes aún. Si es verdad que esto no nos puede llevar a la confusión, sobre todo ante presencia de personas con lesiones musculoesqueléticas, de que el sistema propioceptivo hay que abordarlo en gran cantidad respecto a los otros dos, pero en un equilibrio de información sí que debemos responder a esa jerarquía visual, vestibular, propioceptiva. Y así es un poco como lo planteamos. Sí es verdad, y sigo enrollándome, que una vez tenemos un equilibrio en cuanto a esa jerarquía neuronal, tratamos de integrarla de manera conjunta. Es decir, para que yo busque buenas respuestas propioceptivas o aporte un buen estímulo a nivel propioceptivo, trato de que mis sistemas visuales y vestibulares trabajen en conjunto para que no se produzca una incongruencia sensorial. ¿A qué nos puede llevar esto si hay una incongruencia sensorial? Pues a que nuestro sistema responda con algún tipo de respuesta protectora. Es decir, de alguna manera va a percibir una amenaza y, por tanto, ofrecer alguna respuesta protectora, ya sea dolor, sea rigidez, sea pérdida de fluidez motora, no sé, y se me ocurren otras muchas como náuseas, ansiedad, incluso depresión, si nos ponemos. Por lo tanto, siempre trabajamos dando prioridad al sistema que está en déficit para luego integrarlo con los otros tres. Sí, lo que se dice al final el cuerpo es un todo y sí que cuando algo falla puede verse reflejado hasta lo que dices tú, una ansiedad, un estado de ánimo, un dolor, unas náuseas, que a lo mejor puede ser por un mal funcionamiento del sistema nervioso, que a lo mejor tú has encontrado casos. Por supuesto, ya te digo, yo trabajo mucho, bueno, y sobre todo últimamente estoy trabajando mucho con dolor cervical y personas que sufren de vértigo, pitido, bueno, y luego, por supuesto, pues migraña, una percepción de desubicación en el espacio constante. Entonces, vemos que al final nuestro sistema propioceptivo está sufriendo lo que el sistema visual y vestibular pues no son capaces de integrar, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de la persona que se monta en barco y sufre mareo y vómitos, ¿no? Pues al final, ¿qué ocurre ahí? Hay una incongruencia sensorial.
¿Por qué? Porque mi sistema vestibular está diciendo que, o sea, mi sistema visual está diciendo que me estoy desplazando, ¿no?, en un barco. Mi sistema vestibular también o sea, observa que hay movimiento de alguna manera, sin embargo mi sistema propioceptivo no percibe movimiento. Pues esto lleva a que se produzcan esas respuestas protectoras. Lo mismo pasa cuando te montas en una cinta estática de correr. Tú percibes que cuando bajas, ¿qué ocurre? Que tu cuerpo como que sigue en movimiento. Y viene pasando lo mismo. Al final tú corres la cinta a nivel vestibular, estás teniendo información, a nivel del sistema también, pero tu sistema visual te está diciendo que no te estás moviendo. Entonces, cuando bajas, se produce ese efecto de movimiento. Pues en estos casos, con personas que padecen de vértigo, dolor cervical recurrente y demás, pues se produce normalmente esto, que el sistema vestibular normalmente está dando un tipo de información que no encaja con lo que dice su sistema visual y el sistema propioceptivo es quien lo sufre. Entonces hay que determinar realmente qué tipo de trabajo debo realizar con esa persona para generar esa congruencia, para favorecer una buena relación entre los tres sistemas sensoriales. Sí, yo creo que es muy interesante porque al final, por ejemplo, el caso de los entrenadores, o puede ser cualquier fisioterapeuta, me da igual. Sí que vemos a lo mejor desde ese enfoque más mecánico, desde vamos a trabajar la movilidad, vamos a ver el cuerpo de esta manera o vamos a entrenar la masa muscular. Pero claro, se nos olvida que una parte importante del cuerpo, del sistema nervioso, son los ojos, el sistema vestibular, y que si no os entrenamos, pues nos estamos quitando una guinda del pastel. Y yo, por ejemplo, en mi caso sí que lo reconozco, que es algo que no he trabajado, que cojo a un cliente y mi foco siempre está en el ejercicio, que al final es muy importante, pero a lo mejor trabajar el sistema visual y vestibular, ya sea en X tipo de personas o en cualquier población, pues es un trabajo súper interesante, como mencionas tú. Desde luego, y bueno, ¿qué te voy a decir yo? Pero estoy convencido de que te va a aportar mucho más aplicar también estímulos, teniendo en cuenta el sistema nervioso únicamente viendo el cuerpo como músculos, articulaciones, tendones y ligamentos. Ya te digo, es más, estamos aplicando estímulos como entrenadores y sin darnos cuenta estamos, o sea, estamos aportando cambios a nivel neurológico, simplemente que por desconocimiento no damos cuenta. Entonces, de alguna manera o de otra, siempre estamos aplicando la neurología. Por lo tanto, el entenderlo hará que afinemos mucho más, ¿no? Podemos hilar mucho más fino todas esas contracciones que ya hacemos, todos esos ejercicios de movilidad, pues darle un sentido mucho más profundo y por tanto obtener mayores beneficios, siempre y cuando, pues claro, lo entendamos de una manera adecuada. Sí, yo creo que al final no hay que casarse con ningún método ni ninguna formación, sino integrar un poco todo, porque al final lo que queremos es comprender mejor el cuerpo desde todas las perspectivas y me imagino que una muy importante es el cerebro, de la que sabes tú Claro. mucho más que yo, y como comentas el gesto de la marcha, que es muy importante y también al final mediante el entrenamiento lo influenciamos. Pues quiero un poco, Dani, entrar en esto, en el tema de la marcha, sé que es un movimiento inconsciente, que es muy importante. Y dentro de esto, a lo mejor, ¿cómo tratáis vosotros pues, esas respuestas reflexivas o voluntarias del cuerpo? ¿O cómo lo veis vosotros? Porque creo que es algo súper interesante. Sí, es verdad que hay, bueno, yo creo que hay varias tendencias dentro de este pensamiento, donde se puede abordar desde lo voluntario hacia lo reflexivo o viceversa. Nosotros sí somos partidarios de que haya una buena participación del sistema reflexivo, porque al final ante movimientos que puedan estar más automatizados, pues se requiere de esa eficacia reflejo. Por lo tanto, queremos generar un entorno neuromecánico que favorezca esa respuesta inconsciente, es decir, que esos sistemas reflexivos, esas vías indirectas hacia el movimiento estén ya despiertos, ¿vale? Para que luego eso favorezca el movimiento voluntario. Entonces eso es lo que un poco nos lleva a observar la marcha. Sabemos, por ejemplo, que hay diferentes vías eferentes, en este caso, que favorecen que haya más presencia de tono
extensor o rotador externo, o podemos ver algunas alteraciones como oscilaciones del cuerpo durante la marcha o pequeños cabeceos durante el movimiento. Entonces eso ya nos está informando de que, en primer lugar, a nivel de información sensorial hay algún desajuste y esto, por tanto, supondrá que ciertas vías tienen déficit. Nosotros tenemos en cuenta principalmente, como te digo, lóbulo frontal, que sabemos que, bueno, es el principal motor sobre el movimiento voluntario, ¿vale? Tanto como iniciador del movimiento como inhibidor del mismo. Y que luego hay otras vías, como pueden ser cerebelo y formación reticular, punto medular, que trabajan de manera inconsciente en tanto a la corrección de errores, como es el cerebelo, por lo tanto es una zona muy, muy importante para que se favorezca el mecanismo de aprendizaje motor de la manera más óptima posible. Y la formación reticular, por ejemplo, donde interviene sobre todo a nivel de mantenimiento de la postura, que haya un buen tono muscular de manera global en todo nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues establecemos eso, qué vías puede estar en déficit y qué tipo de estímulos necesita esa persona para corregir. Entonces, una vez ahí, si nos centramos ya en trabajar, por así decirlo, de distal a proximal, que digamos que intervienen mecanismos más conscientes, que involucran más a la corteza, o de manera reflexiva, trabajando estas vías que, pues bueno, como hemos dicho, cerebelo y formación reticular, que intervienen más sobre el miembro de la línea media y articulaciones proximales, principalmente. Entonces, en base a eso, establecemos el abordaje, si empezamos de distal a proximal o de línea media hacia distal. Sí, desde fuera a lo mejor puede chocar un poco y suena un poco difícil, pero bueno, al final también es entender que el cuerpo está hecho para funcionar de una manera y darle Sí. estímulos, ¿no? Para que vaya mejorando y reaccionando. Sí, sí. Ya te digo, suena complejo, la realidad es que luego se simplifica mucho. Es decir, una vez que tienes 4 nociones teóricas y conoces qué tipo de ejercicio favorece que esas vías puedan estar más activas o no, pues luego ya simplemente ir apilando estímulos, al igual que si sigues un abordaje puramente mecanicista. Luego ya te digo, es un poco pues, establecer qué vías están en déficit y conocer qué tipo de estímulos les gustan a esas vías. Si tenemos que hacer más trabajo sobre la línea media, si tenemos que hacer más trabajo sobre extremidades distales o proximales, y ahí un poco diseñamos las tareas. Yo creo que es muy interesante porque al final a veces, pues, ¿no? El tema de la postura, el tema de la marcha, hay gente que se limita, oye, pues camina mejor con esta técnica o saca pecho, Sí. o mejora tu postura, pero que a lo mejor este tipo de gestos son inconscientes y que uno no se limita a nada, tú de manera consciente pensarlo y dos, a lo mejor lleva una postura de determinada manera, no, pisa mejor, camina mejor y yo creo que a veces no pasa nada, pero la gente se limita a verlo desde ese modelo tan simple y el que tú tengas una postura determinada o un tipo de marcha determinada, prácticamente la musculatura puede actuar de alguna manera o de otra, pero el que manda cómo actúa la musculatura, me imagino que al final es el cerebro y todos queremos llegar a esa causa primaria de disfunción o de origen del problema y sin duda tiene que estar arriba, tiene que ser el que manda a los músculos coordinarse. Sí, sin duda hay que tenerlo en cuenta. Siempre decimos que al final nuestra forma de movernos por el mundo deja huella en nuestra postura, ¿no? Pero sí que es verdad que no sabemos, sí es verdad que aquí no sabemos un poco, es como el huevo o la gallina, no sabemos qué fue lo primero. O sea, no sabemos si esa postura nos llevó a tener ciertas alteraciones a nivel central o esas alteraciones a nivel central me están llevando a una mala postura. En cualquier caso, yo creo que es una relación bidireccional y cuanto más amplio sea tu visión o tu análisis sobre eso, pues más éxito puedes aportar en las tareas que propongas a tu entrenador.
Bien, Dani, ya hemos hablado un poco de la teoría, de cómo tiene que funcionar un poco el cuerpo, de los sistemas de jerarquía, y ahora me gustaría verlo un poquito de una manera más práctica para que la gente lo pueda entender y a lo mejor cómo aplicaríamos o cómo aplicáis vosotros estos conceptos de vuestro sistema de trabajo, de neurología, al entrenamiento, cómo lo lleváis a cabo, a lo mejor cómo realizáis una primera sesión y luego cómo trabajáis los diferentes sistemas, un poquito que nos cuentes. Vale. Bueno, como te comentaba antes, fundamental la valoración inicial, ¿vale? Ahí establecemos déficits sensoriales y motores y el patrón de la marcha, ¿vale? Durante la evaluación sensorimotora establecemos qué tipo de estímulos, entre los cuales puede haber muchos. Bien puede ser vibración local, puede ser aplicación de flossing, ya sea un poco más apretado o un poquito más suave. No sé, podemos trabajar también a través de toque discriminatorio, podemos trabajar con la aplicación de frío o calor, o también con la aplicación de movimiento, ¿vale? Siempre con un componente, digamos, de control motor. Ahora bien, a medida que vamos aplicando esos estímulos, observamos cómo puede verse modificada la respuesta protectora. Es decir, si yo veo en una persona que hay una limitación en la flexión del hombro, no sé, por ejemplo, y aplico un estímulo, seguramente de manera casi automática generemos alguna modificación en ese rango motor. Eso sí, puede ser para bien o para mal. Así podemos ver que o mejora el rango de movimiento o disminuye. Entonces, establecemos qué estímulos a nivel sensorial favorecen que mi sistema esté dispuesto a trabajar, ¿vale? O amplifique mi respuesta motora. Entonces, establecemos qué estímulos son los potenciadores y empezamos a trabajar con ellos. Los otros estímulos, porque no siempre verás que todos los estímulos son buenos, habrá estímulos que generen respuestas neutras, es decir, que no me generen ningún tipo de cambio, y otros que me generen cambios negativos. Trataré de ir acoplándolos a mi sistema, es decir, iré aplicándolos poco a poco hasta que mi cuerpo, digamos, se adapte y lo interprete siempre como positivo, ¿vale? Eso por ahí. Lo mismo pasa con el movimiento. Sabemos que si tú haces un trabajo de movilidad sobre ese hombro, que hemos visto que está en déficit de movimiento, podemos trabajar movilizando esa zona de manera activa y bien podemos aplicar un trabajo con metrónomo, es decir, que de alguna manera genere más estimulación a nivel central y por tanto me potencie la respuesta. Siempre buscamos eso. Entonces, una vez que determinamos qué estímulos son los favoritos de ese cuerpo, trabajamos con ellos. Ya te digo, de esta manera lo que pretendemos simplemente es favorecer la predisposición de nuestro sistema nervioso a generar respuestas motoras óptimas. A medida que vamos avanzando en la sesión y en base a la información que obtenemos de la marcha, del análisis de la marcha, determinamos qué vías están, o sea, qué estímulos sensoriales pueden también estar en déficit. Ya hemos dicho que a nivel visual, vestibular y propioceptivo. Bien. ¿Cómo lo integramos? Pues digamos que establecemos un tipo de calentamiento, por llamarlo así. A nosotros nos gusta más llamarlo una activación neural, donde trabajamos a través de los ojos y trabajamos a través de los diferentes sistemas que encontramos en nuestro núcleo vestibular. Principalmente pues, los canales semicirculares, que son los encargados de detectar los movimientos de la cabeza, ¿vale? O los cambios de posición angular de nuestro cuerpo. Y también están los órganos otolíticos, ¿no? Que digamos que intervienen en movimientos lineales y, o sea, tanto verticales como horizontales. Donde establecemos déficit, pues sabemos que tenemos que añadir más carga sobre esa parte, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos diferentes tests donde vemos cómo el cuerpo puede oscilar sobre la línea media y sobre el lado que, digamos, hay menos eficacia, pues ahí estimulamos. Como ya te decía, pues a través del trabajo visual nos basamos principalmente en los 4, digamos, movimientos oculares básicos, que son fijaciones, digamos que es la capacidad que tiene la mirada para estabilizar la fijación del ojo sobre un objetivo. Luego están los seguimientos,
¿vale? Es decir, la persecución de un objetivo en movimiento. Y luego tenemos la divergencia y o sea, el movimiento de divergencia, que sería la convergencia y la divergencia, que es cómo puedo ver un objetivo muy cerca de mí o muy lejos. Por lo tanto, los ojos tienen que trabajar en sincronización para ajustar, ¿no?, la posición de los ojos hacia el objetivo. Y también a nivel de movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos son movimientos del ojo en la misma dirección, digamos, saltando de un espacio a otro, buscando diferentes objetivos en el espacio. Entonces, eso ya nos está llevando a una estimulación sobre varios sistemas, a nivel de corteza motora y lóbulo parietal principalmente, y eso ya determina que hay una cascada descendente de activaciones neurales. Ya sabemos que entra ahí pues, un poco ese nacimiento del movimiento desde la corteza motora, pasando al cerebelo contralateral, ¿no?, que va corrigiendo errores, va dando precisión al movimiento y tal, y de manera ipsilateral estará la formación reticular para dar estabilidad al movimiento, digamos, ¿no?, para que nuestro sistema sea robusto ante los cambios posturales. Y ahí es donde ya pues, vamos acoplando más movimiento. Es decir, hemos hecho una integración sensorial, ¿no?, con los diferentes estímulos que hemos visto que son potenciadores. Luego trabajamos sobre la información a través de movimientos oculares y movimientos de la cabeza y del cuerpo. Digamos que ahí trabajamos en diferentes planos de movimiento. Por lo tanto, es fundamental que haya ese recorrido tridimensional del espacio, ¿vale?, por parte no solo de la cabeza, sino del cuerpo. Y a partir de ahí ya vamos diseñando tareas para favorecer bien trabajos de coordinación o precisión o bien trabajos de estabilidad sobre la línea media, ¿vale? Eso, como te digo, pues tendríamos que previamente detectarlo a través de diferentes tests, ¿vale?, no solo a través de la marcha. Y ahí, pues ya, en base a esos déficits, pues establecemos los estímulos. No sé si te quieres que te profundice un poquito más o te ponga algún ejemplo. Sí, yo creo que con algún ejemplo a lo mejor, Dani, sé mucho mejor. Claro. Pues bien, te decía que, por ejemplo, el cerebelo determina que movimientos coordinados, precisos y sobre todo favorece la musculatura extensora, ¿no? Pues si yo detecto un déficit en esa vía, pues ¿qué intentaré diseñar en la tarea? Pues movimientos que favorezcan una extensión, que favorezcan algún trabajo a nivel coordinativo de precisión, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que hago un remo, pues de manera sobre ese lado que estoy en déficit, pues me interesaría eso, trabajar bien algún remo, algún, no sé, algún trabajo sobre la musculatura extensora del miembro inferior, ya sea, no sé, desde un peso muerto hasta, no sé, cualquiera que sea el movimiento, ¿vale? También sabemos que el cerebelo tiene gran importancia sobre la línea media, es decir, involucra mucho toda la musculatura de nuestra espalda y abdomen, ¿vale? El core, o como lo queramos llamar, ya según cada uno como lo quiera llamar, y el trabajo de la visión. Por lo tanto, siempre tratamos de que haya una participación a nivel ocular para que favorezca la actividad del cerebelo desde la línea media hacia articulaciones distales. Esto ya podríamos afinarlo un poquito más, es decir, puedo centrarme sobre el trabajo de la línea media porque esa persona requiera mayor aporte sobre la línea media, o puedo hacerlo de distal a proximal, en base a otros test que también determinamos si hay necesidad de ese trabajo a nivel distal. Entonces, pues siempre pedimos eso, que haya algún trabajo coordinativo, que cuando se genere esos tirones, pues vaya a un punto del espacio en concreto o busque un objetivo determinado. Entonces, favorezco que de manera ipsilateral, es decir, sobre ese lado en concreto, fomente trabajos coordinativos de precisión, fomentando la actividad de la musculatura extensora principalmente y rotadora externa. ¿Vale? Sí, yo creo que desde fuera a lo mejor parece un poco más complejo, pero al final se trata, como siempre, en valorar, ver qué sistemas fallan o qué puntos fallan, y luego en base a eso uno trabajarlo en el calentamiento mediante diferentes activaciones o estímulos, y ya sea en el entrenamiento, pues lo mismo, aplicar
un estímulo determinado para alguna zona que ya hemos visto o que ya habéis visto Exacto. vosotros, que está un poco limitada o que le cuesta más activarse o trabajar. Sí, sí, sí. Ya te digo, es complejo poner un ejemplo que Mm, sea entendible para el que no esté escuchando, pero ya te digo, en una correcta valoración se va a determinar precisamente qué tipo de ejercicio se debe trabajar, ya te digo. Hacia cerebelo, pues más musculatura extensora, ¿no? Todo movimiento que favorezca la extensión o trabajo de la línea media. Sobre trabajos de la formación reticular, que hemos dicho que trabajan más sobre el control postural y activación global general, pues se trabajan muchos tipos de ejercicios de gateo, aplicación de fuerza ante una máxima intencionalidad, trabajos balísticos, ¿no? Todo lo que sea, por ejemplo, movimiento de swing, sea a nivel bilateral o unilateral, pues fomenta mucho que haya más actividad sobre esa vía. Entonces, mm. ya te digo, o trabajos unilaterales que tengan un componente de estabilizador, pues fomentará mucho que se facilite la formación reticular, ¿vale? Luego también intervienen otros componentes más a nivel de control autonómico, como puede ser la respiración, que haya un buen patrón respiratorio y se mantenga pues, fluido durante el movimiento. Ya te digo, teniendo muy clara la valoración, al final aplicamos estímulos que yo siempre digo que lo trabajamos siempre, simplemente que no le damos esa visión neural y por lo tanto parece que no lo trabajamos, pero no hay que crear movimientos demasiado raros, demasiado complejos para integrar todas esas vías. Son movimientos, de hecho, durante el experto este fin de semana, cuando hacíamos una propuesta de tarea, todo el mundo tendía a volverlo complejo. Y yo siempre les pedía, digo, pensar en ejercicios que hacemos diariamente y ahora entiende qué está pasando a nivel de sistema nervioso. Y al final eso es aplicable pues, 100%. Todos los días hacemos muchos movimientos que favorecen más la musculatura extensora o favorecen más un trabajo de antemovimiento sobre la línea media. Eso lo hacemos todos los días. Simplemente que no le damos esa visión neural. O sea, pasamos por alto todo lo que está haciendo nuestro sistema nervioso o no está haciendo precisamente. Sí, nos falta un poquito, al final siempre estamos trabajando la neurología, solo que a veces no lo sabemos o no nos damos cuenta, sin Sí, duda. totalmente, totalmente. En Ya este digo, caso, Dani, me pregunto si a lo mejor cualquier persona, por ejemplo, una clase grupal o todo el mundo en general o alguna población más en concreta, ya sea gente con, pues, con problemas a lo mejor visuales, a lo mejor de náuseas que ya hemos comentado, de vértigos, pero mucha gente se beneficiaría de trabajar, por ejemplo, todo lo que sea los trabajos que hemos dicho de los ojos, de fijación, a lo mejor combinarlos con la cabeza para trabajar sistema vestibular. O sea, ¿nos interesaría que ese trabajo se hiciese en todo el mundo o en el fondo no nos aportaría grandes beneficios? Sí, yo creo que sí que obligatorio, ya te digo, en esta fase que nosotros trabajamos como activación neural, yo la trabajaría, bueno, la trabajaría no, la trabajo con todo el mundo. Haya presencia de dolor, de lesión, de alguna patología o no. Por lo tanto, yo creo que es clave, ¿vale? Predisponer a tu sistema a que pueda actuar bien. Ahora bien, sí es verdad que en caso, como te comentaba antes, un dolor cervical, todos los problemas que afectan a la línea media, dolor de espalda, sea por la etiqueta que le queramos poner, ya sea una hernia, una protrusión, sea Mm. dolor por ciática, por la razón que sea, todo lo que trabaje a nivel visual, por ejemplo, como tú bien decías, y a nivel vestibular, favorece que haya una armonía, o sea, la señal que llega al músculo a través del nervio periférico sea acorde a la actividad que va a realizar esa persona. Por lo tanto, por eso te decía que a nivel reflexivo es muy importante que predispongamos al sistema a trabajar, porque si no siempre va a haber ciertas vías que estén en déficit. Sí, Ya vamos te a digo, decir que es como activar un poquito el cuerpo, ponerlo a tono para que trabaje mejor y a lo mejor esa sí. parte de sistema vestibular y visual se nos olvida bastante a los entrenadores. Sí, normalmente o no lo trabajamos o la estoy trabajando
quizá inadecuadamente por desconocimiento, por no tener en cuenta el funcionamiento de esas vías. Y realmente son sistemas mucho más sensibles de lo que imaginábamos. Es decir, haciendo simplemente una fijación visual, si nuestra musculatura ocular no tiene capacidad, pues puedo estar a lo mejor potenciando un déficit aún más. O si trabajo a nivel vestibular o hago giros en diferentes planos, es posible que esté perjudicando más a esa persona que beneficiándola. A lo mejor hace zancadas laterales, pues para una persona no debo trabajarla a ambos lados iguales y sí que tengo que fomentar más trabajar a un lado que sobre otro. Y eso, pues, sí. Ya te digo, si tú sabes que, por ejemplo, el sistema vestibular, ya te digo que un poco es el que nos sitúa en el espacio. Digamos que es un sistema que funciona, es un sistema push-pull, es decir, si mi lado izquierdo, mi sistema vestibular izquierdo o mi núcleo vestibular izquierdo tiene una mayor tasa de disparo, está informando a nuestro sistema de que yo estoy girando todo el rato a la izquierda, siempre y cuando el lado derecho no dé la misma tasa de disparo. Por lo tanto, si yo hago zancadas a la izquierda sobre esa persona, estoy favoreciendo que siga habiendo mayor tasa de disparo. Y en ese caso, pues sería mucho más interesante trabajar más sobre el lado derecho para favorecer esa tasa de disparo del lado derecho o incluso trabajarlo a una mayor velocidad. Es decir, ahí la aplicación de velocidad favorece mucho que aumenta esa tasa de disparo. Por lo tanto, esa persona va a estar mucho más equilibrada, se va a situar mejor en el espacio, va a tener una mayor capacidad de equilibrarse ante movimientos unilaterales, que se desplacen con mucha más fluidez en el espacio. Entonces, ese tipo de cosas que no tenemos en cuenta, pues es clave, por ejemplo, simplemente teniendo en cuenta eso. Sí, yo nunca Sí. Sí, sigue, Dani, sigue. Sí, también pasa un poco igual con el sistema visual. No es lo mismo que tú hagas una zancada frontal mirando a un punto que tienes justo en tu línea media, a que hagas una zancada visual mirando a la derecha. Sabemos que si miro a la derecha, pues mi sistema vestibular contralateral, es decir, el izquierdo, está aumentando su tasa de disparo. Por lo tanto, de alguna manera me está llevando más, mi línea media me está llevando mucho más a la izquierda y por lo tanto puedo tener más capacidad de caerme a la izquierda que mantenerme en el equilibrio o irme a la derecha. Por lo tanto, la posición de los ojos y hacia dónde miro en el espacio durante la realización de una zancada también puede ser fundamental. Son pequeños detalles que yo creo que marcan la diferencia. Sí, yo creo que son muy chulos, que nunca lo haya pensado y claro, se me ocurre a lo mejor, pues lo que dices tú, que al final estamos optimizando este tipo de ejercicios que tienen repercusión en otras cosas, en caminar mejor, en desarrollar mejor, a lo mejor un deportista que tiene que girar rápido hacia un lado o hacia otro va a poder trabajar mucho mejor y se me ocurre a mí, por ejemplo, personas de tercera edad, a lo mejor gente que tenga mal equilibrio, que tenga caídas, seguramente esto se verá alterado. Joder, si lo podemos trabajar de manera simple con algún ejercicio y lo puede mejorar, pues mucho mejor, uno, para que camine mejor esa persona mayor y dos, para que se caiga menos. Claro, totalmente. En esas poblaciones es clave. Además, que verás que aparecen déficits a nivel sensorial en todos y cada uno de ellos. Y normalmente en los 3 niveles. Sí, yo creo que es algo que no se suele tocar y seguramente tiene importancia. Tú piensas que una persona de edad avanzada tiene problemas en su respuesta motora, es decir, tienen menos, digamos, menos funcionalidad de su sistema propioceptivo, porque su sistema visual y su sistema vestibular, por falta de movimiento y por presencia de sedentarismo, favorece que haya una inhibición de esos sistemas. Es decir, si cuando te mueves vas rígido, pues no favorece que tu sistema vestibular recoja la información de manera adecuada. Si no oscilas tu cuerpo de una manera fluida durante la marcha, tus ojos siempre van a ir fijos. Por lo tanto, se produce una pérdida mayor de entrada de información y por lo tanto va a repercutir en tu función motora. Sí, yo creo que este concepto es muy interesante. Yo que he trabajado con gente de tercera edad, esto la verdad es que va muy guay, va muy guay. Y luego me pregunto, Dani, a lo mejor que hoy en día que estamos
Por ejemplo, el tema del oído, que siempre usamos el teléfono de un lado, que yo al final me fijo y tengo predisposición hacia un lado, o el tema de las pantallas, que yo me noto muy cargado a veces cuando estamos con ordenador muchas horas o el móvil. Sí que puede ser que al final eso contribuya a una disfunción de estos dos sistemas y que por eso nos interese trabajarlo con mucha gente. Claro que sí, sí, por eso te comentaba que al final en cualquier población es trabajable. Al final el estilo de vida que llevamos es pasar muchas horas sentados Mm, con la mirada casi en convergencia todo el rato, ¿vale? También se sabe que, por ejemplo, pasar muchas horas con pantalla cerca de la cara y por lo sí, tanto en movimientos oculares de convergencia potencia mucho de manera reflexiva o sea, el tono flexor. Por lo tanto, habrá una manera predisposición o sea, una peor función de la musculatura extensora, por lo tanto, de la función antigravitatoria, y eso nos llevará a posturas asifóticas, de cabeza adelantada, y a nivel de sistemas sensoriales, pues a nivel propioceptivo voy a tener una pérdida de la movilidad de mi cuello y por eso habrá mayor presencia de dolor, habrá una peor activación muscular, déficit de fuerza. Al final, si empiezas a tirar de la cuerda, vas viendo, o sea, todas esas presiones mecánicas que normalmente solemos ver, pero perdemos de vista todas las otras, que sí, seguramente sean causantes de eso. cuando te puedes analizar, todo está relacionado. Y Dani, para ir Mm. acabando, a lo mejor gente que nos ha escuchado, ya sea entrenadores o profesionales del movimiento, ¿algún consejo que puedas darles tú, alguna herramienta para ir a para aplicar estos conceptos que hemos tratado? ¿Algún consejo que nos puedas dar? Pues bueno, a ver, principalmente, dado que estamos muy poquito formados en esto, Mm, pues lo primero es invitar a todo el mundo a que se forme. Por mm. suerte, hoy día en España hay varias empresas formadoras y al final, pues, con las que se sientan más cómodos o más se reconozcan más con ellos, pues que se formen y que apuesten por la formación. Y mientras tanto, pues que lean. Yo empecé leyendo un poco de manera libre y eso me llevó a ir descubriendo cosas y también que no tengamos miedo a aplicar cosas. Es decir, lo poco o mucho que sepamos, que lo apliquemos, porque al final, de alguna manera, equivocarnos nos hará aprender o al menos llevarnos a la búsqueda de cómo mejorar estos procesos. Y bueno, por supuesto, pues tener una visión más amplia. Es decir, yo siempre digo que la neurología no es ahora la panacea, ni tenemos que demonizar la corriente mecánica. Son totalmente complementarias y el que tengamos una visión más amplia de lo que es el movimiento y de qué cosas estamos favoreciendo a través de los estímulos que damos como entrenadores, pues es clave para ser mejores profesionales. Y bueno, al final la inquietud de cada uno pues estará el seguir buscando nuevas propuestas, e intentar aplicar o abordar con una visión más amplia y por tanto tener en cuenta el sistema nervioso. Así que, bueno, sobre todo que nada, que al final yo creo que por suerte dentro de nuestro mundo cada vez estudiamos más, hay más ciencias que nos aporta beneficios sobre el movimiento, así que creo que al menos estamos en el camino adecuado todos y ya está un poco en la inquietud de cada uno en querer tener un enfoque mucho más amplio y no tan reduccionista, que tendemos a quedarnos con una cosa y ya está. Sí, yo creo que a la gente con este podcast le habrá surgido un poquito de curiosidad, seguro con estos temas que han estado muy chulos, no tengo duda. Yo creo que es algo muy interesante. También recomiendo vuestro perfil de Instagram porque tienen conceptos muy chulos de neurología que a lo mejor no escuchan tanto o por lo menos no se divulgan tanto, ya sea en la habla hispana, de ejercicios, como hemos visto del sistema visual, de la marcha, que creo que a la gente le van a gustar, que están muy guays, que están muy interesantes. Y me gustaría, Dani, para ir terminando, que nos comentes a lo mejor dónde la gente os puede encontrar, dónde te puede encontrar a ti, cómo puede ponerse en contacto con vosotros para trabajar o ya sea para formarse. Sí, pues bien, bueno, principalmente a través de la cuenta de Instagram como Plástico. Ahí, pues bueno, pues me pueden escribir directamente. Yo personalmente, pues les contestaré y trataré de ayudarlos. Y también al perfil, a través de bueno, de la página web movertedavida.com. Ahí podéis ver más información acerca del contenido que vemos en nuestro experto.
Y bueno, también informas que dentro de poco nos pondremos a sacar una versión online, puesto que hay mucha gente interesada en Latinoamérica y en otros puntos de España, que un poco por falta de tiempo y demás, pues prefiere esa modalidad. Así que espero que de aquí a no muchos meses podamos dar buenas noticias sobre eso y sacar a la luz la formación online también. Pues Dani, seguro que va genial, pinta muy interesante y estoy seguro que a la gente le va a gustar. Te agradezco mucho tu tiempo para la entrevista y me ha gustado mucho. He aprendido muchos conceptos que yo no controlo tanto y te agradezco tus explicaciones y vamos, estoy seguro que a la gente le habrá encantado. Espero que como poco le haya removido un poquito por dentro y quieran conocer un poquito más de que se pueda aplicar de manera simplificada la neurología. Pues seguro que sí, Dani, así que es que ricasco, de verdad, y te mando un abrazo Muchas fuerte. gracias a ti. Un abrazo muy grande para ti también.